Así, Ok. adelante, te escuchamos. Sí, Ajá. excelente. Allá. Laura, ¿quería preguntar algo? ¿O quién fue? ¿Quién fue hablando? Alguien que entró. No, no fui yo. Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a la quinta lección de este curso, La Obra del Salvador. Bienvenidos con todos. Am, pues muchos de nosotros estamos bajo una cuarentena, pero por lo menos tenemos internet y podemos estudiar la palabra de Dios juntos. Podemos mirar el amor grande de Dios que tiene para con nosotros en cada situación, en cada momento. Nos ama. Entonces, he visto ah, algunos mensajes, algunas noticias, algunos estados de algunas personas publicando en su Facebook, en su WhatsApp, diciendo, oh, estamos orando, entonces el virus no puede llegar. Pero Dios no promete eso. Dios promete que Él va a cuidar de nosotros en cada momento. Entonces, con el virus o sin el virus, Él nos ama y nos cuida. Es un amor increíble y un poder increíble que Él tiene para nosotros. Y confiamos en Él en todo momento. Sí, profe. Esa plaga no nos va a tocar. No nos va a tocar. No, sí, puede tocar. Puede tocar. Dios no promete que no me va a tocar. Me dice que Él me va a cuidar. Entonces, si me muero de un virus, estaré en el cielo, que es mucho mejor. Si Sí, no me pero, toca, es una pero bendición. se Dime. recuerda la plaga que le envió por medio de Moisés a los egipcios. ¿Se recuerda? Sí, pero Al Dios, pueblo no lo tocó. O sea, el pueblo no lo. algunos sí, pero eso fue en ese entonces. Dios no tiene esa promesa para nosotros. Él tiene una promesa que nos va a cuidar. Y eso quiere decir que Él siempre tiene lo mejor en mente para nosotros. Entonces, si Él quiere llevarnos al cielo a través de un virus, lo hará. Si Él quiere cuidarnos del virus y no nos contagiamos, wow, una bendición. Entonces es su manera de protegernos. Y si Él decide en su sabiduría darnos el virus y nos recuperamos, es una bendición también porque aprendemos a confiar más en Él. Pero no podemos decir, oh, Dios promete que no nos va a tocar en ninguna manera. Podemos decir, Dios promete protegernos en la enfermedad y sin la enfermedad, pero no queremos prometer cosas que Dios no ha prometido. ¿Y Excelente. alguna pregunta o comentario más acerca de la situación mundial en este momento? Que hay que estar preparado en Cristo, cada momento, cada día, Sí, confiando en Él, ponernos en sus manos sí, muy bien. y Dios, transmitir eso a las personas que nos rodean. ujú, ujú. Puede ser en este momento una oportunidad muy grande para nosotros los creyentes para mostrar nuestra luz al mundo, mostrar el amor de Cristo, porque hay muchas maneras en las que podemos amar en momentos difíciles, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros planes, sí. Y cada dificultad Dios puede usar para enseñarnos la fe, enseñarnos a confiar más, como dijo usted, Luz María. Dios se entristece viendo que tanta gente se ha muerto. El pueblo se está acabando. Imagínate, en China, mil, creo que pasa de 2000 muertos. Ujú. ¿Eh? Sí, sí, hay
mucho temor, hay mucho miedo y siempre queremos recordar que Dios envió a su Hijo a un mundo lleno de pecado, lleno de enfermedades, lleno de los resultados del pecado. Él soportó todo por nosotros para salvarnos, para librarnos eventualmente de este mundo, de este valle de lágrimas. Ujú. Dicho. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, ¿por qué la pantalla se ve muy blanca? No se ve nada. Oh, sí, porque no estoy mostrando nada, pero ahora deben ver Academia de Cristo, aquí tu paz. Ok, gracias. Ujú, ujú. Excelente. Ajá. Astuta, astuta. Muy buena. Buena pregunta, gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, bienvenidos otra vez. Hoy nos toca una lección que viene de Lucas capítulo 22, 39 a 62. Y ya que ustedes ya tuvieron esa lectura como tarea, como preparación para la clase, no vamos a tomar tiempo leyéndolo, pero primero vamos a empezar con una oración. Oramos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento por el que sabías que ibas a tener que pasar, pero hiciste voluntariamente todo por mí y por todo el mundo. Pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga. Que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con un repaso de las 4C. Entonces, si recordamos, estamos estudiando y aprendiendo un método de enseñar historias bíblicas. Y el método que estamos usando en este curso se llama las 4C, porque hay 4 pasos y cada palabra empieza con la letra C. ¿Alguien quiere recordarnos, quiere darnos las 4C? Consolidar es una. Es una, pero los queremos en orden. Ok. El captar. Captar. Ok, muy bien. Captar. Muy bien. ¿Y qué es el segundo paso? Contar. Contar. Muy bien. Ujú. Consolidar. Sí, considerar. Y por último, Consolidar. consolidar. Sí, excelente. Considerar. Consolidar. Consolidar, sí, consolidar. Sí, su internet no está muy fuerte en ese momento, entonces no escuché muy bien. Pero, ¿alguien quiere explicar qué hacemos en la sección de captar? En la primera letra, captar. ¿Qué hacemos y qué es el propósito de captar? Yo, hermano, Sí, adelante. captar es captar la atención de la gente que está oyendo la palabra. Ok, muy Entonces, bien. nosotros captamos la atención y cuando empezamos a dar la palabra. Ok, muy Ya bien. no sé si esté mal. Sí, no, está muy bien. Es una introducción. Entonces, captamos
la atención de la persona o del público o de la clase y nos enfocamos en el tema del día. Entonces, tal vez si estamos hablando de temor o miedo en la lección, podemos hablar acerca de las noticias del mundo. Hay mucho temor por el coronavirus y usted tal vez van a contar una historia y después ok, ahora vamos a ver lo que Dios dice acerca de temor y lo que Él hace para nosotros cuando tenemos miedo. Entonces, eso puede ser un captar. Muy bien. La de contar es, por ejemplo, cuando contamos la palabra del Señor, Ujú. cuando hablamos de del tema que estamos viendo de la Biblia. Ok, sí, muy bien. Entonces, contamos las historias. Si estamos estudiando la palabra de Dios, es obvio que queremos estudiar y leer la Biblia. Entonces, tal vez vamos a contar la historia leyendo directamente de la Biblia, abriendo nuestros libros, nuestras Biblias, o podemos practicar y contar la historia con nuestras propias palabras, siempre siendo fiel a lo que está en la Biblia, pero podemos contar la historia en una manera dinámica. Ujú. También, hermano, es considerar la palabra, por ejemplo, de un tema que estamos hablando, por un ejemplo, de Mateo 6:8, un ejemplo. Ahí contamos la historia y Ujú. consideramos lo que es, quiénes fueron las, ¿cómo le diré? Los personajes que actuaron en esta historia. Sí, sí, exactamente. Entonces, en el paso de considerar, tenemos 7 preguntas, como usted mencionó, Ricardo. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurrió? Y etcétera, etcétera, etcétera. Nos da los hechos, nos da los datos para que entendamos mejor lo que Dios está diciendo. Porque no podemos aplicar la Biblia antes de entender lo que está pasando. Muy bien. Así es. Y Eh, co- consolidar. y consolidar, ¿no? Esa es una palabra que yo quería preguntarle porque nunca la he entendido, la verdad. Muy bien. ¿Alguien quiere explicar la palabra consolidar? Activen sus micrófonos. Encienden sus micrófonos si quieren hablar. Sí, consolidar viene siendo las 5 preguntas que aplicamos. Ujú. Es la que siempre hemos utilizado. En, estas son cuáles son los personajes de la historia. No, esa es considerar. Consolidar son eh, explicar de qué se trata la historia, Ujú. ¿verdad? De qué se Sí. trató la historia. El pecado que nos enseña a confesar esa historia. Ujú. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Que me enseña Dios a pedir y hacer al yo contar la historia. Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje. Sí. También es la última y la quinta consideración o consolidación. Sí, consolidar. Pudiéramos usar la palabra profundizar, pero no empieza con C. La C. Entonces, consolidar quiere decir profundizar y ahí aplicamos la historia a nuestra vida. Estamos pensando en nuestros Prof, pecados. Estamos prof, pensando, ¿sí? Ah, estamos que con... bueno, estamos profundizando, Sí. profundizando, profundizando más, consolidando, dándole base. Ujú. Consolidar es darle base, darle fuerza Ujú. a lo que estamos, a lo que hemos estudiado.
Ujú, ujú. Pues, ¿entiende ahora, Ricardo? Sí, sí, hermano, ya lo entendí, ya lo entendí. Tenía dudas, pero ya el hermano me explicó lo que es consolidar. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para el proyecto final, queremos que ustedes hagan una lección propia usando las 4C, usando el método que estamos enseñando. Entonces, les hablo un poco acerca de este proyecto final. Entonces, primero, queremos formar un plan para compartir una historia bíblica. Entonces, ¿con quiénes vamos a hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién va a grabar la sesión? ¿Y cómo vamos a grabar la sesión? Entonces, estamos pensando en eso. Pues programar una junta con un grupo de personas. Pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, pueden ser miembros de la familia. Sí, entonces invite a personas a estudiar la palabra con usted y probablemente dígales que yo estoy haciendo un proyecto final y tengo que hacer un proyecto final y tengo que enseñar una lección. ¿Ustedes quieren participar? Me encantaría si ustedes pudieran participar conmigo. Entonces, comparta la historia utilizando el método de las 4C y hagan una grabación de su proyecto. Comparta la grabación conmigo. Ujú. O pueden... Hermano, disculpe que lo interrumpa, pero yo tengo, bueno, desde hace como un año tengo un grupo de jóvenes en la Ujú. iglesia Sí, y les predico la palabra. sí. He tratado de formar un plan para compartir la Biblia con ellos. Ujú. Lo voy Ay, a grabar, voy a tratar de compartir las 4 sets y posteriormente le mando la grabación del proyecto. ujú. Me parece un buen comienzo de su plan de enseñar para este proyecto final. Excelente. Así es, hermano. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación, duda? Si no, seguimos. Ah, Quería hacerle, ¿Sí? quería, no sé, si lo quiero, si no lo dejamos para el final. Como no podemos viajar, estamos en cuarentena, todo tiene que ser en casa. Sí. Yo Am, le iba a preguntar a usted, sí. ¿sí? Pues todavía tenemos una fecha límite de casi un mes, 3 semanas. Entonces, no sé por cuánto tiempo durará la cuarentena, pero, 40, cuarentena son 40 días, pastor. ok. Y prorrogable, y prorrogable 15 días más. Ok. Eso está en ley. Sí. Aquí en Ecuador son 60 días, está ya dispuesto. Ujú. 60 días, ¿viste? Sí. O sea, Pues, 40 más 10. pues 40 sí, más 20. Ajá. si ustedes, Nosotros somos 40 más 15. si ustedes no pueden encontrar un grupo por los asuntos de la cuarentena, entonces tal vez vamos a tener una sesión especial en la que Correcto. ustedes pueden enseñar en línea aquí. Entonces nos reunimos aquí en línea y usted puede enseñar aquí, Perfecto. enseñarnos. Pero nos gustaría que encontraran a una persona o un grupo de personas, pero entendemos que la situación es muy variable y no sabemos qué va a pasar de un día a otro día, pero hay opciones de manejar la situación.
Ujú. Buena pregunta. Yo estaba pensando, yo tenía una idea. Yo Sí. tenía una idea, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo me conecto con Zoilo, por ejemplo. Zoilo, yo le invito a él para una conferencia, Ujú. te invito para que a tal hora comunique conmigo Sí. y yo grabo la, la cuestión Sí. y eso me sirve como proyecto. O sea, yo estoy Sí. utilizando a Zoilo para que me Sí. escuche y yo pueda darle la palabra. Sí. Zoilo me puede ubicar a mí también, Sí. Todo. después, Sí. en su grabación aparte. Sí. Y como el tema no es igual, mi tema no es igual que el de él, ¿ves? Entonces, serviría. Pero tu idea es mejor, una sesión general, me Sí. parece bastante bien. Ok. Me Podemos, parece un plan. podemos, Es un plan B para nosotros quienes estamos atrapados en casa. Ujú. Ok. sí, sí. ¿Alguna Correcto. otra Bueno, pregunta? gracias, profesor. Dios lo bendiga. Aquí está. Ok. Seguimos con nuestra sección de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes en la historia que leímos de Lucas? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Puedo? Eh, dale, Pique. dale. Ya. Sí, sí, adelante. Jesús, Jesús, un sí, ángel, sí, tenemos un ángel, los discípulos, los discípulos, correcto. Judas, porque él se separó también del grupo, Judas, Ujú, ujú. los sumos sacerdotes, Sí, los jefes de los sacerdotes o sumos sacerdotes, muy bien. de la guardia del templo, los Sí, ancianos, tenemos Pedro, soldados. Ujú. Vamos a Pedro, la criada. No te olvides de la criada. Que también va. Y la criada. Sí, entonces Es tenemos, como que no se dieron cuenta que había una criada. no, Dale. sí me pasó por alto esa. pues muy bien con la lista porque es bastante larga. Tenemos una muchedumbre de personas en esta historia porque estamos en la ciudad de Jerusalén y pues otros actores, personajes. Jesús, los discípulos, un ángel. ¿Qué hace el ángel? Vino a darle fuerza para que él pueda Sí, le ayudó a fortalecerlo. Jesús. Sí, le ayudó a Jesús. Judas, los jefes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los soldados del templo, los ancianos, Pedro y la criada. Hay un siervo del sumo. ¿Cómo se llama? No, no aparece el nombre. Sí, Un siervo del sumo sacerdote también aparece. sí, Malco. Y sí, vemos eso Marco. sí, Malco, creo que es Malco. Am, sí, pero estamos sacando los nombres de Lucas en este momento. Sí, él aparece en la Ah, historia, en otros evangelios, en los otros libros, pero para esta actividad estamos sacando los nombres de un solo evangelio. Pero muy bien. Ujú. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pa- Los palos, las espadas, Ajá. Muy bien. Una espada y estoy olvidando de las antorchas y los palos que tenían los soldados. las lo ayudo. antorchas, Las antorchas, muy bien. Sí. Había una fogata y había el gallo que cantaba. Kikiriki. Y la copa, Sí, la copa, kikiriki, el gallo y la fogata y también la oreja del sirviente que me... La oreja. Sí, la Ajá. oreja. Sí, Sí. sí, sí, Se porque olvidó la oreja. pues, Porque se cayó, no la vi, por favor. la turba va también o no? ¿la qué?
Una turba. Ah, la turba. Sí, No vale eso. olvidé de No, eso. la turba no, ¿Qué es la no, pero turba? la turba no entra aquí. Ah, sí, está en Marcos, ¿no? Aquí mismo está en Lucas. Lucas. Sí, a veces me equivoco pensando, ¿de dónde sale esta parte de la historia? ¿De Marcos o de Lucas? Y todo. Entonces, lo siento, olvidé algunas cosas. Pero tenemos algunos aquí, una espada, la oreja del siervo. Y mencionó, Hermano, ujú. y también la serpiente, ¿no? Porque cuando Jesucristo estaba orando, se le acercó la serpiente, ¿no? Eso aparece mucho en las películas, pero de hecho no es un relato que encontramos en la Biblia. Up, un poco de bulla. Am, Muchas veces en las películas vemos Jesús pisoteando la cabeza de un serpiente y eso nos hace recordar de la promesa que hizo Dios en el jardín de Edén en Génesis. Pero eso en las películas solamente es un símbolo de lo que Cristo hizo en toda la Semana Santa, especialmente en el Viernes Santo, en el que murió y también en el domingo cuando resucitó victorioso sobre el diablo. Pero la Biblia no menciona Jesús pisoteando un serpiente. Ah, ok. No, y profesor, y otra cosa, que no estamos todavía en crucifixión, Sí, todavía. estamos en la Pascua, Ujú. estamos en la cena, vamos a preparar la cena de la Pascua. Sí, Todavía falta. ujú. Sí, probablemente unos 8, ah, 9, 8 horas faltando hasta la crucifixión. Sí, hay muchos eventos en los últimos días de su vida y en la última noche de su vida. Ujú. ¿Dónde Sí. ocurrió la historia? Getsemaní. En Getsemaní. Getsemaní, sí, muy bien. Tenemos el En jardín de sí. Getsemaní que está en las afueras de Jerusalén. Ellos tenían que cruzar un valle profundo para llegar al jardín y sí, la Biblia dice que Jesús tenía la costumbre de reunirse con sus discípulos ahí en el jardín para orar y para pasar tiempo juntos. Y también en el final, cuando Pedro se negó a Jesús, ellos estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces tenemos básicamente dos lugares Sí. donde ocurrió la historia. Sin, Una el- pregunta. sin olvidar, sin olvidar que es en el Monte de los Olivos, Exemaní, Sí, sí. exactamente. Entonces tenemos el Si me monte, preguntaran, Monte tenemos, de los Olivos, sí, en el sí, lugar, sí. sí, tenemos el monte y en el monte hay un jardín pequeño, Getsemaní. Entonces están en el monte de los olivos y en un lado o Ujú. por encima, no sabemos exactamente la ubicación del jardín de Getsemaní. Había un jardín pequeño, o pues no sé qué tan grande era, pero había un jardín más pequeño que el monte que estaba ahí. Ujú. ¿Una pregunta, comentario? Muy bien. Hermano, Sí. eh, eh, tengo la pregunta esta. Yo conozco Tierra Santa y fui al jardín del Getsemaní donde estuvo Cristo orando. Ah, Del jardín al monte de los olivos es 1 kilómetro, hermano. ujú. 1,5 kilómetros. Lo que hace de aquí, del jardín al monte de los olivos. Wow, qué oportunidad tuvo usted. ¿Cuándo fue allá? ¿Vale? ¿Cuándo tenía la oportunidad de irse a la tierra prometida a Israel?
para visitar? Yo tenía aproximadamente, iba a cumplir 15 años cuando fui. Ah, Y fui en ese tiempo yo no era cristiano, era católico, porque mi tío era sacerdote, más bien es sacerdote. Y es porque interesante. nos llevó a todos los sobrinos. Ah, interesante. ¿Y hace cuántos años? Pues hace 25 años que fui. Ah, ok. Ahorita ya no he vuelto a ir, pero sí fui a ese lugar. Fascinante. Conocí también la tumba de Jesús. Ah, fascinante. Gracias por compartir. Así es. ¿Cuándo ocurrió Por eso la... le digo que Oh, adelante. ¿Qué iba a decir? sí, por eso le digo que es un kilómetro de aquí, del jardín Ujú. al monte. Por eso tengo esa seguridad. Muy bien. Gracias por la información. Sí, gracias. Ok, vamos a la pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Al finalizar el ministerio público a los 33 años. Ok, sí, entonces El Jesús tiene jueves, tres. Sí, el la jueves semana. santo, el Las, jueves santo, la noche en que Jesús Ah, fue traicionado. sí, El- un jueves, sí, fue un jueves, el jueves santo, en la Semana Santa, la última ujú, semana de la vida de Jesús, pues él resucitó, pero la última semana antes de morir, después de la cena, entonces ellos comieron la cena y cantaron un himno o algunos himnos y salieron porque querían reunirse en el jardín de Getsemaní. Entonces, después de la cena, entonces ya es noche y es la noche antes de su muerte. Muy bien. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que encontramos en la historia? Pues, el problema es que los somos sacerdotes de que no querían a Jesús porque él supuestamente él hacía brujería. ¿Ok? ¿Ok? Y Entonces, el problema es ese, ¿no? sí, entonces vemos que las autoridades quieren arrestar a Jesús. Muy bien. Judas le entregó a Jesús. Oh, Judas, sí, Judas entrega a Jesús. Ujú. También va Pedro que le negó a Jesús las tres Ah, veces que cantó. sí. Pedro también se niega sí, a conocer a Jesús. Ujú. Muy bien. se olvidan de que Jesús estuvo angustiado por mucho Ah, tiempo, estuvo muy angustiado. sí, fue un dolor inmenso para Jesús. Él obviamente quería hacer la voluntad de Dios, pero pidió que quitara la carga, la copa, si hubiera otra manera. Y Dios el Padre dijo, no, no hay otra manera, vamos a hacer eso. Y Jesús con gozo fue a la cruz. Señor. Sí, tengo algunos aquí. Jesús está angustiado al extremo. Uf. Dice que la sangre se caía de su frente como gotas de sangre porque estaba tan angustiado. Vienen a arrestar a Jesús y se dan cuenta de que Pedro es discípulo de Jesús y cómo reaccionaría él. Oh no, ¿qué va a decir? Y sabemos que se niega 3 veces. Ujú. Eso es un problema. Ok, ¿quién quiere contar la Obligó a historia? cantar, Oh,
Luis. No, que Pedro obligó al gallo a cantar 3 veces, lo obligó. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí. Ok, ¿quién quiere contarnos la historia? Yo, hermano, Adelante, Ricardo. hermano, la historia cuenta de que el Señor estaba triste porque iba a ser entregado y fue traicionado por Judas. Entonces el Señor en la cena Dios les entregó el pan y el vino. En la historia el Señor les dice, uno de vosotros me va a traicionar. ¿Sí? Ujú, Entonces se levanta Judas y se sale, porque el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y se va, y llega con los sumos sacerdotes y dice que dónde está Jesucristo. Y lo llevan al jardín a ver allá donde está Jesucristo. Jesucristo se levanta a los apóstoles y les dice, no más, pónganse a orar para que no sean tentados. Y los discípulos se levantan, pero cuando en ese momento vinieron los soldados de sumo sacerdote junto con Judas, y Judas le da un beso a Jesús, y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces ahí fue donde se hizo el pleito entre Pedro y el soldado, porque Pedro saca la espada para cortarle la oreja al soldado, pero en la pleito. Y Jesús le dice, Pedro, guarda la espada, porque corriera quiere que mata, hierro muere. Entonces Pedro guarda la espada y Jesús le pone la oreja al soldado. Y es cuando se lo llevan a él y le dicen, dejad a estos ir y llevarme a mí. Se lo llevan a él. Entonces Pedro se va atrás de ellos. Entonces hay gente que lo reconoció y decían, tú eres uno de los que estaban con Jesús. Y él lo niega. No, dice, yo no lo conozco. Y le vuelven a hacer la misma pregunta y dice que no lo conoce. A la tercera pregunta, antes de que él hablara, cantó el gallo. ¿Sí? Y se acordó que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, tú me habías negado 3 veces. ¿Verdad? Esa es la historia que yo leí en la Biblia. ujú, ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Alguien quiere agregar un detalle, un evento o comentar algo? Sí, sí, sí. Yo, Sí, adelante. el hermano me hizo pensar, antes de que lo negara 3 veces, ¿el gallo cantó? ¿O fue que cuando lo negó ya los 3 veces el gallo cantó? ¿No fue antes o fue después? Eso Ah, hay que estar claro. dice, Pero Jesús dice, ya va, antes de que me niegues 3 veces cantará el gallo. Está sí, bien. sí, y también en Lucas 22:60 dice, Pedro dice, hombre, no sé de quién estás hablando. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Ah, viste, entonces fue después cuando lo dijo. Amén. Ujú, ujú. Muy bien, Tiene que haberse cumplido el hecho para que se cumpliera. ujú, gracias. Y vamos a las 7. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Cómo? Sí se resuelve. ¿Y cómo? Apareció el ángel para fortalecerle a Jesús. Muy bien, sí, excelente. Jesús ora a su Padre y está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y un ángel lo fortalece. Muy bien, entonces tenemos un problema y se resuelve.
¿Qué Sí. fue otro problema y su resolución? Jesús le dijo que 3 veces antes que cante el gallo lo iba a negar Pedro. Y eso Ok. también sucedió. Ok, muy bien. Entonces, Jesús le dijo lo que iba a pasar y estaba orando por él. Lo tengo aquí. Pedro niega a Jesús tal como Jesús le había dicho y lloró amargamente. Vemos eso. Y vamos a hablar acerca de eso un poco más adelante. ¿Qué es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Qué es la diferencia entre Judas y Pedro? No vamos a platicar eso en este momento, pero pronto vamos a contestar esa pregunta. Y Otra cosa que es que Jesús permite que lo arresten sí, para que se cumplan. Y ujú, eso es una solución del problema. sí, sí, exacto. Muy bien. Ok, vamos a ir a las preguntas de consolidar. Entonces tenemos 5 preguntas que usamos para aplicar la historia a nuestra vida. La primera, pues más información. Dicen a los que estudian la educación y cómo funcionan las mentes y cómo funciona el aprendizaje, que un resumen y resumir es una buena manera para entender y aprender algo. Entonces, por eso tenemos la primera pregunta. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, en una sola oración, ¿de qué se trata la historia? ¿Lo digo? Adelante, No, Luis. no. Vamos a decir al hermano. ¿Ok? Sí, sí, Ricardo. sí, Ricardo. A ver qué tiene Ricardo ahí. A ver, ¿qué trae? ¿De qué se trata la historia? La historia se trató del arresto de Jesús. Es una historia donde el Señor ya había predecido que iba a ser arrestado. Entonces, por eso mismo de eso se trata la historia, del arresto de Jesús. Ajá, el resto de Jesús. Entonces, se trata del tiempo de Jesús en el jardín de Getsemaní, su arresto y también la negación de Pedro a Así Jesús. es. Ujú, muy Mira, bien. Ricardo, y también súmale que Jesús fue abandonado totalmente por sus discípulos. Ujú, ujú. Todos lo dejaron atrás. No quedó Sí, el abandono de los el discípulos abandono. a Jesús. Sí, Ujú, ujú. ¿Qué no quedó ni pecado? uno. El único que lo siguió fue Pedro. Lo siguió Pedro, pero los demás Sí, dejaron sí, lo pero abandonaron. primero todos se huyeron. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Hermanos, el pecado que podemos confesar aquí es la negación de Jesús. Es donde negamos nosotros a Jesús Ok, por nuestros actos, por nuestra forma de actuar en la vida cotidiana. sí, Ya en la vida literaria de la Biblia es la negación de Pedro. sí. No sé En- si está bien o está mal, hermano. sí, entonces nos actuamos como Pedro en su negación. Entonces, a veces nos avergonzamos de Jesús y nuestra conexión con Él. No queremos dar a conocer que somos creyentes en Él en algunas situaciones. Oh, es mejor esconderme, es mejor no decir nada en este momento, en esta conversación. Estoy bien con mis amigos y todo, entonces no quiero que ellos sepan que estoy cambiando, estoy creyendo más en Jesús y todo. Entonces, tenemos la tentación de negarle a Jesús. ¿Ok? ¿Qué más, Sí, Ben? Amén. me quita, a veces nosotros en la hora de pecar, estamos pecando
Ujú. consciente que estamos pecando, no oramos y no velamos por eso. O sea que no oramos, no nos Sí, protegemos. sí. Jesús nos dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación y que así no estamos dormidos, no estamos alerta y no oramos cuando estamos en tentación. Oh, wow, cuántas veces me he caído en la tentación y me doy cuenta que yo no estaba orando en ese momento como Jesús me pidió Sí, sí, hacer. claro. No, no, sí, muy bien. No me protegí. Hay Ujú, que protegerse ujú. con la oración. ¿Dónde vemos al amor de Dios en esta historia? ¿Puedo? Adelante. ¿Dónde vemos? Ah, Ricardo, dale. A mí me gusta como Ricardo actúa. Dale, Me quedé pensando, hermano, Ujú. dale, dale. eh, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Me imagino que cuando Jesucristo se abraza al soldado y le pone la oreja, me imagino, no estoy muy, pero no sé si se viene esa la respuesta. Sí, ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Cuando Dios le pone la oreja al soldado. sí. Entonces, en un momento de su arresto, cuando nosotros, si estuviéramos en su posición, estaríamos muy enojados, muy egocentrísticos. Él estaba pensando en otros, estaba pensando amando a sus enemigos o los que estaban arrestándolo. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, vemos una Ok, hermano. demostración de su amor. Laura, ¿qué dice usted? También, perdón, Sí. también, también el hecho de que él finalmente acepta ir a lo que él había venido a hacer. Ahí se está entregando por completo. Ajá. Sí, él quería tomar la copa que iba a tomar, la copa de dolor, la copa de sufrimiento en el infierno. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos en la cruz y él estaba dispuesto a ir con gozo. Él se entregó voluntariamente. Ujú. Ok. Y otra Sí. cosa es que, vemos el amor es cuando me siento en victoria mediante la fe que tengo en Jesucristo, que Ujú, es mi Salvador y mi Consolador. ujú, ujú. Sí. Ok, ahora, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Tal vez vamos con Consuelo con esta pregunta, si tiene una respuesta. Enciende su micrófono si quiere hablar, Suelo. Sí, muy bien. Oh, se apagó otra vez. Ahí Dice está. que nos enseña a Dios a pedir por hacer por gratitud. Sí. Siempre que nosotros que debemos acudir, como se llama, a Dios pidiéndole, como se llama, que en oración, ir en oración, orando, así como él Ujú. oraba en el monte, pidiendo al Ah, Padre. sí, le pedimos a Dios que nos dé un corazón que ore, un corazón que vigile. Oramos que estemos alerta en todo momento, que no nos caigamos en tentación. Ujú. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, que nos dé fortaleza para
para cumplir y hacer su santa voluntad. Ajá. Muy bien. Y la quinta pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para enseñar o compartir el mensaje que encontramos en esta historia? Precisamente en ese momento de la cuaresma. Cuando estamos cumpliendo la cuaresma, Ujú. todo lo que es la celebración de la cuaresma, tenemos esos 40 días Sí, y eso nos sirve como para tener una buena oportunidad para compartir este mensaje sí, con personas no creyentes o creyentes. sí. Entonces, si ustedes pertenecen a iglesias que celebran o siguen un tipo de año eclesiástico, los 40 días antes de la Pascua, antes de la Semana Santa, se llaman el Cuaresma. El Cuaresma. Y estudiamos y meditamos las historias acerca de la muerte y el sufrimiento, la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Cuaresma, para que entendamos y apreciemos mejor su sacrificio cuando lleguemos a la Semana Santa. Y podemos usar esta historia para el Cuaresma, el tiempo antes de la Semana Santa. Ok, muy bien. Entonces tenemos dos temas aquí para terminar la lección, Judas y Pedro, y también vamos a profundizar consolidar, la sección El paso de consolidar. Entonces la primera pregunta es, primero, ¿qué fue el pecado de Judas y qué fue el pecado de Pedro? El pecado de Judas fue haber entregado a Jesús, haber traicionado a Jesús. Ajá, él fue traidor. Entregó a Jesús a sus enemigos por cuántas monedas de plata? 30. Por 30 30, sí, por monedas. 30. Muy bien. ¿Y qué fue el pecado de Pedro? Por La negarlo. soberbia. Haber negado, haberle Sí, negado. la negación. Él negó a Jesús. Ah, Amén. ¿Era más grave el pecado de uno de ellos? No, el pecado es pecado. Sí, Yo exacto. Grande y pienso, pequeño es igual. Pecado, pecado. Los dos, lo único que ellos hicieron, que los dos sintieron mucho remordimiento por haber hecho eso. Sí, sí. Entonces, Ambos se el peque- arrepintieron. ante Dios, los pecados de los dos eran los mismos. Ajá. ¿Reconocieron su pecado? Sí. sí, Sí, Pedro sí. reconoció y Judas también. Judas no tuvo fe y se mató. Él no tuvo perdón. Él no Pero sé él si fue a devolver reconoció. el dinero, fue a devolver ahí a los Claro, sacerdotes Sí. y se arrepintió. Ok. ojo, Judas no tuvo fe y se mató. O sea que él no tuvo arrepentimiento, Ujú. ¿verdad? Sí, entonces arrepentimiento en fe tenía Pedro, pero no lo tenía Judas. Yo tengo una imagen aquí. Entonces, a Pedro, Pedro tiene la barba gris y aquí Judas tiene la túnica negra. Pedro tenía remordimiento, es decir, un pesar, un dolor interior, una pesadumbre sobre sus pecados. También Judas sintió remordimiento sobre sus pecados. Él tenía un dolor interior. Él estaba muy triste por haber pecado. Pero vemos una diferencia aquí. Pedro no solamente tenía remordimiento, también tenía confianza en Jesús como su Salvador. Entonces él lloró amargamente
pero también recordaba a Jesús, su Salvador. Judas estaba muy triste y se ahorcó, pero no tenía la confianza, la fe en Jesús como su Salvador. No volvió a él, aunque Jesús llamaba y daba oportunidades tras oportunidades. Cuando Judas lo besó en el jardín de Getsemaní, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Con esa palabra, amigo, él estaba llamándole, pero él solo tenía remordimiento. Me hace recordar de una canción que voy a mostrarles en un momento, y la canción, el himno, se trata de, pues, un barco en una tormenta, y ese barco necesita la salvación. Ese barco necesita una esperanza y encuentra la esperanza en la luz de un faro a lo lejos. Y nosotros también estamos en una tormenta en el mundo, una tormenta de nuestros pecados, una tormenta con nuestros enemigos de la muerte, del diablo y de nuestra carne pecadora. ¿Y qué o quién nos va a salvar? A Jesús nos va a salvar. Y voy a mostrarles una canción que me gusta. Espero que les guste también. Un momento. Aquí tiene. Si no pueden escucharla, entonces díganme. Pero creo que he compartido el sonido también. Ok, solamente vamos a escuchar la primera estrofa, pero la letra de la primera estrofa es así. Comparto la estrofa aquí, un momento. Tenebroso mar hundoso va surcando pecador. Entonces el pecador está en el mar, está en el océano y hay una tormenta. Es un mar muy tenebroso, las olas están fuertes y el pecador va muy duramente a través del mar, va surcando. Es muy difícil llegar por el viento, por las olas, por los relámpagos y todo, por las olas. Y al presagio del naufragio se acrecienta tu temor. Entonces él sabe, él siente que él va a fracasar, él va a destruir su barco en una roca, en una piedra, él va a naufragarse. Entonces su temor está creciéndose, pero hay esperanza. Ves no lejos los reflejos de la vida blanca luz. Entonces ve en la oscuridad, en la noche, ¿qué ve? Una luz. Ese bello feo destello es el faro de la cruz. Exacto. Entonces eso es lo que tenía Pedro y no tenía Judas. Y esto es lo que tenemos nosotros. Cuando estamos en nuestros pecados, cuando estamos en un mundo muy temeroso, cuando tenemos dificultades, podemos pensar, ahí la cruz.
Mi Salvador Jesús está ahí. Salva. Una pregunta acerca de la canción o acerca de la letra de la canción. ¿En qué podemos entender de la cruz como el faro, como ese destello? Ujú, ujú. Allí, explícame un poco. Sí, Tenemos sí, la cruz y dónde vamos y dónde vemos esa luz en sí, la cruz. sí. Entonces tenemos que usar nuestra imaginación un poco. Entonces la cruz es la luz del mundo. Entonces el mundo está muy oscuro con el pecado, con el mal, con la maldad. Ok. ¿Y Es muerto, es qué muerto. es la única esperanza que tenemos en el mundo? Viene de la cruz. Entonces, si estamos imaginándonos como navegadores en el mar, en el océano, podemos decir, estoy en el océano y la única esperanza que tengo es esta luz en, en el horizonte, y la luz viene de un faro, porque ¿qué hacían los faros y qué hacen los faros? Cuando los barcos van Guía, por el océano, un faro marca puerto o marca lo que guía está bien. Entonces, la sí, ruta, sí. sí, el faro guía por la ruta segura. Entonces, la única manera para llegar a la ruta segura en este mundo es por el faro de la cruz. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Quieren escuchar la canción nuevamente? Oh, ya no. Sí. Ok, voy a compartir. Es corta. Un momento. Vamos a escuchar la estrofa otra vez. Ok, muy bien. Y para terminar, una parte más aquí, Es el faro de la luz. tenemos consolidar. Entonces, ¿de qué se trata consolidar? Ups. Entonces tenemos las preguntas al revés, lo siento por eso. Entonces tenemos las 5 preguntas de consolidar. De qué se trata la historia, la quinta aquí, realmente la primera. Entonces queremos entender la historia mejor. Queremos resumir la historia, ponerla en nuestras propias palabras. Y eso nos da una base para aplicar la historia. Necesitamos entender de qué se trata antes de aplicar. La cuarta, ¿qué pecado me enseña a empezar esta historia? Ok, vamos a ver nuestro pecado en la ley de Dios. La ley choca, la ley hace que veamos nuestra gran necesidad de un Salvador, de la salvación. Entonces, cuando toquemos fondo con la vista de la ley, en ese momento viene la 3, donde vemos el amor de Dios en esta historia.
Y eso es el evangelio, las buenas noticias. Y cada buena noticia tiene una conexión con Jesús. Tal vez es el hecho que Dios siempre está con nosotros en nuestras dificultades. Y sabemos que Jesús pasó por todo el sufrimiento por nosotros para estar con nosotros. La dos, que me enseñan Dios a pedir y hacer por gratitud a Dios. Entonces, siempre, después de ver el amor de Dios, después de ver el evangelio, después de ver el evangelio, deseamos agradecerle a Dios con nuestras acciones y oraciones. Entonces, pensamos un poco en eso. Y por último, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Entonces, nunca queremos que se quede solamente con nosotros la buena noticia acerca de Jesús. Entonces, empezamos a planificar cómo puedo compartir este mensaje. ¿Una pregunta hasta aquí? No entiendo por qué está al revés. ¿Cómo hice eso? Lo siento. Ok. La tarea para la próxima clase, Dios mediante, nos reunimos el lunes, no, el jueves, en algunos días, el jueves, yo quiero que vean un video para la lección 6. También quiero que lean Lucas 23, 13 a 24. Y también yo quiero que revisen un poco el guión para el proyecto final. Empiecen a planificar un poco acerca de lo que van a hacer. Háganme preguntas y todo. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí. Nos confirma lo del, por favor, si Es se que va a se me dar, apagó. si se va a dar el proyecto en comunidad, en reunión acá, Ujú. que Sí, sería muy estupendo. sí, Por favor. tenemos 3 semanas antes de la fecha límite. Entonces, probablemente en la última semana voy a preguntarles, ¿han encontrado una oportunidad para enseñar a alguien presencialmente? Y si no, coordinamos un tiempo, ponemos de acuerdo con un tiempo para reunirnos. Ujú. Sí, Gracias, hermano. Son cada, 6 semanas para el proyecto. Estamos en la mitad de nuestro curso. Entonces tenemos 2 semanas más para este curso y usualmente les doy una semana de más para cumplir el proyecto final. Entonces 2 más 1 es 3. Entonces nos queda 3 semanas más. Ok, hermano. Ujú. Ok, vamos a concluir con una oración. Dios Padre, amado, Señor Jesús, gracias por estar dispuesto a sufrir tanto por nosotros. Gracias por ir a la cruz voluntariamente. Gracias por dejarte entregar, porque tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a apreciar el mensaje. Ayúdanos a ser muy orgullosos de ser parte de ti. Ayúdanos a no negarte y perdónanos por los tiempos en que por nuestras acciones hemos negado nuestra relación contigo. Am, Ayúdanos a ser una luz en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. amén.